6 en punto de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Central de Noticias ATV. Hoy jueves empezamos como siempre con nuestros titulares. Peruanos retornan a Lima tras sobrevivir a fuerte sismo. ATV con versión exclusiva con compatriotas que vivieron lo ocurrido en el país azteca. Zonas vulnerables, conozca los distritos que más daño sufrirían ante un sismo de gran magnitud. Solo en Lima colapsarían más de 2 millones de viviendas. Como para no creer, ladrones lloraron al ser detenidos por robar celulares, pidieron hasta perdón a la policía para evitar ser encarcelados. Continúa la crisis en Fuerza Popular. Héctor Becerril califica de simplón análisis de Kenji, quien acusó a dirigentes de su partido de tener secuestrada a su hermana Keiko. Iniciemos con esta alerta informativa que nos lleva a revisar lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Movimientos telúricos en nuestro país. El Instituto Geofísico ha informado de 3 sismos ocurridos recientemente. Acabamos de revisar el de 3.7 grados originado a 26 kilómetros en la región de Ayacucho. Estamos viendo lo ocurrido también en Lima, en Matucana, y ahora el sismo a las 3:18 de 3.8 grados en San Juan de Marcona, en Ica. Vamos a repetir, por supuesto, ahí está a las 00 horas con 23 minutos, 12:23. Un sismo de magnitud 3.7 al suroeste de Huancazancos, en Ayacucho. Minutos después, a las 12:45 en Matucana, una vez más en Lima, se sintió un sismo de 3.3. Y a las 3:18 de la mañana, a 40 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en Ica, este sismo de 3.8. Por supuesto, lo que solicitamos desde aquí es que la población se mantenga primero con calma y luego con la prevención adecuada que desde hace varios días estamos solicitando. No estamos exentos de vivir un sismo, un movimiento telúrico tan fuerte incluso como el que acaba de vivir México. Es por eso que todos estos movimientos que nosotros estamos sintiendo en estos últimos días nos sirven de alerta, de alarma para saber cómo reaccionar en caso este movimiento sea mucho más fuerte en nuestro país. Pero claro, son muchos los peruanos que también han vivido este terremoto en el mismo México, y entre los primeros en llegar está un elenco de danza que tuvo que dejar sus actividades en un concurso. También una enfermera del Hospital Carrión que había viajado como turista, pero que se cambió de labores de ayuda hasta el último momento que estuvo en tierras aztecas. Vamos a escuchar justamente a esta enfermera ya llegando a nuestro país, y también al elenco de baile que llegó al aeropuerto internacional y fueron recibidos, por supuesto, por el abrazo de sus familiares. Bueno, en el momento exacto estábamos revisando los equipajes de mano, entonces estábamos justo ya pasando las cosas y empezó el movimiento sísmico. Empezó meciéndose leve y luego empezó mucho más fuerte, el descontrol en el aeropuerto y todo ello. Y bueno, lo único que pudimos hacer fue guardar calma y tranquilizar a la demás gente que estaba un poco alterada, un poco nerviosa por lo que estaba sucediendo. Tu corazón te dice, tienes que ayudar como enfermera, ¿no? Y así fue. Mi esposo se quedaba cada vez que yo bajaba en una soga, ¿no? Porque el agua daba hasta acá, ¿no? Entonces, no sé nadar, pero me arriesgaba. Por ejemplo, esta mujer que se fue para disfrutar de unas vacaciones en México se vio envuelta en este terremoto y su corazón de enfermera le dijo que tenía que quedarse todavía a ayudar, a dejar de lado esas vacaciones y, por supuesto, a poner mano en la recuperación de muchos mexicanos. Con ella vamos a estar conversando más adelante para saber exactamente cómo vivió este terremoto y cuál es la ayuda que hizo llegar, por supuesto, representando a nuestro país. Eso va a ser en algunos instantes más, porque a las 6:05 de la mañana queremos ir a otros temas. En Caraballo, ¿qué está ocurriendo? Vecinos alzaron su voz de protesta, bloquearon una vía para evitar ser desalojados de este terreno que aseguran se han comprado hace varios años, tienen documentos en mano. Quema de llantas,
vías bloqueadas y la rabia contenida de quienes podrían perder su hogar. Vecinos de Caraballo cerraron la avenida Camino Real como medida de protesta, entre ellos la familia Candia Segarra. Temen ser desalojados del predio que compraron en el 2012, donde construyeron su casa. Todos mis ahorros, todo mi esfuerzo está acá. ¿Yo dónde voy a ir con 5 hijos? Papá, nos van a desalojar, que lo van a tumbar la casa. No hay una tranquilidad. Nosotros prácticamente lo hicimos ver los papeles con un abogado, nos dijo que todo estaba en regla. Así no, imagínense, uno no es loco de comprar un terreno en litigios. Intentaron sacarlos de la propiedad el pasado 13 de septiembre. A ellos y a las casi 600 familias que compraron sus lotes con la esperanza de por fin tener una casa propia. Vinieron más de 2000 policías arbitrariamente, aprovechando que yo me había ido a trabajar. Cuando vengo, toda la puerta reventada, mire acá, han reventado la puerta acá, mi chapa estaba en el suelo, han roto mis lunas. Nosotros no somos invasores, jamás pensé encontrarme en una situación así. Yo soy una persona profesional que con mucho esfuerzo he comprado esto, a mí nadie me lo regaló, yo me lo compré. Mirta Sánchez pagó $22.000 por el terreno. Tanto ella como sus vecinos tienen documentos que acreditarían su propiedad. Aquí está mi título de propiedad, la original, la expedida por los registros públicos de Lima. Estas familias compraron sus lotes a las inmobiliarias Mallorca y Ricalza, quienes tampoco tenían conocimiento del proceso judicial, en el cual Julio Revilla Calvo solicitaba se le restituya la propiedad de 126.000 metros cuadrados. De manera irregular, pagando al Poder Judicial, han hecho un documento fraudulento y han hecho ganar las sentencias y ahora de manera irregular nos está desalojando. Aquí hay niños. ATV Noticias se comunicó con la defensa de Julio Revilla, pero señalaron que no se pronunciarán. Mientras, los afectados están dispuestos a defender las casas que representan tanto esfuerzo para ellos y piden al Poder Judicial que revise el caso de forma transparente y revoque la orden de desalojo. 6 y 8 de la mañana y más de 100 familias han sido desalojadas en Santa Anita. Trabajadores municipales se enfrentaron a ellos en un cerro donde incluso dejaron heridos. Los sorprendieron con gases lacrimógenos y ellos respondieron enfrentándose cuerpo a cuerpo. Los policías que han venido con bombas lacrimógenas, ellos de frente me han disparado con eso. A matar, ellos han venido, señor. Mira, hay muchos compañeros que están así, señorita. Está parada en la ventana, de la ventana me di cuenta cuando me cayó ya. No sé. 800 policías llegaron al lugar con el objetivo de desalojar a los cientos de habitantes. Todo lo han desarmado bruscamente, así rompiendo las cosas, señorita, no es justo. Muchos pobladores se resistieron a salir, como es el caso de este padre de familia. Sus niños estaban aterrados. Lo suplico al señor, que me dé una solución, a ver, que me dé a dónde estar yo con mis hijos. Yo paro con mis 3 hijos. Soy padre y madre para ellos, mis hijas estudian, me hago cuánto trabajo, me saco la mugre como hice por ellos. Y ahora que ven así destrozarme, ¿tú sabes cuánto sacrificio hay acá? Finalmente, padre e hijos quedaron en la calle, al igual que otras familias que reclaman que no fueron notificados. No han avisado nada, han aventado gas lacrimógeno. ¿Al colegio? Al colegio, han aventado gas lacrimógeno. Mi hija estaba que se asfixie. Por su parte, el municipio señala que no había necesidad de notificarlos debido a que este es un espacio público. Pueden vivir personas de escasos recursos, pero esas personas de escasos recursos han sido engañadas por estos dirigentes. Él es dirigente, son familias de ellos mismos, han sido engañadas por esas personas que saben que estos terrenos no pueden ser habitados. Lo cierto es que lograron desalojar a las 108 familias con máquinas como esta, que estuvo a punto de causar un accidente porque se rodó cerro abajo. Las familias aseguraron que no se irán del Cerro de las Nieves, así tengan que dormir a la intemperie, mientras que el municipio señaló que no permitirán que vuelvan a instalarse. 6 y 10 de la mañana, ¿y qué ha ocurrido en Guarmey? También 2 heridos y varios detenidos en medio de un paro de 48 horas por mayor presupuesto para los trabajos de encauzamiento y descolmatación del río de este mismo nombre. Fueron reprimidos con bombas lacrimógenas. El primer día de paralización de 48 horas en Guarmey se tornó violenta.
Los moradores bloquearon la Panamericana Norte. Un contingente policial llegó a la zona para liberar la vía, y es que la marcha no contaba con garantías por parte de la gobernación, además de estar prohibida la toma de carreteras. Algunos vecinos denunciaron excesos por parte de la policía. Me han pateado la puerta, me han roto mi puerta. A mi mamá le han disparado el cuerpo, a mis hijos. Los manifestantes exigen un mayor presupuesto en la reconstrucción de esta provincia, la más golpeada en Ancash por el Niño Costero. Actualmente el gobierno central ha destinado 213 millones de soles para esta provincia. La jornada de protesta dejó más de 20 detenidos y algunos heridos por impacto de perdigones y de bombas lacrimógenas. 6 y 11 de la mañana, preste atención a las siguientes imágenes. La policía antidrogas, agentes del grupo Terna, lograron detener a estos hermanos gemelos que se dedicaban a vender marihuana, pero escuchen cómo reaccionan. Un mes recién se te dedican a vender la droga. Que ustedes creen que, o sea, vender droga, o sea, los iba a sacar de inicio es fácil. ¿Qué edad tienen? Penal de frente al y ya ven mi maranguito, nada, el penal. Lloraban y lloraban. En el instante que se enteran que iban a ser trasladados ya para ser procesados y que irían a un penal, así reaccionaron los dos, cual bebés en medio del llanto, de la súplica, de la desesperación que evidentemente no les sirvió de nada porque el fiscal de turno dispuso su inmediato arresto. Un mes recién se te dedican a vender la droga. Una desagradable sorpresa se llevaron representantes de Jaliwarma, la Fiscalía de Prevención del Delito y del Ministerio de Salud. Inspeccionaron los productos del programa en el almacén del Colegio José Carlos Mariátegui en el distrito piurano de Castilla. Pero vean ustedes lo que encontraron, realmente terrible, un roedor y su cría. Ahí, en medio de los alimentos que están destinados para los niños. Claro, los pudieron eliminar rápidamente, pero hay varias bolsas de avena que tuvieron que ser desechadas. Se tiraron a la basura por el temor a la contaminación, porque estos roedores ya habían empezado a comer este producto. De acuerdo al representante del programa de alimentación escolar, la responsabilidad recae en el colegio porque no tomó las previsiones para mantener estas condiciones óptimas para el almacenamiento. Incluso algunos productos se encontraban hasta vencidos, el colmo en medio de lo que debería servir para el alimento, la nutrición de los niños en los colegios, y no solamente en mal estado, sino vencidos. Desde aquí también existe muchísima preocupación por parte de varios peruanos porque no saben nada de sus familiares en México, no han tenido comunicación con ellos luego del terremoto. Algunos ya han podido dar señales de que se encuentran bien, están sanos y salvos, pero hay aún varios que no pueden ser contactados. Ha sido horrible, ha sido horrible, ha sido la peor experiencia que he tenido en mi vida, pero gracias a Dios todo está bien. Acababa de llegar a la Ciudad de México cuando el poderoso terremoto de 7.1 grados la hizo vivir los peores momentos de su vida. Ha sido traumática en realidad, ha sido totalmente diferente a lo que fue el terremoto que nosotros tuvimos en el 2007. Yo estaba haciendo conexión en México porque he salido de Perú, y al momento en que nosotros hemos aterrizado ha sido cuando el terremoto ha empezado. Se trata de la peruana Stephanie Venegas Sánchez, quien figuraba como parte de los 11 compatriotas desaparecidos, según una relación publicada por la embajada peruana en ese país. La joven se dirigía hacia Estados Unidos, pero tenía conexión en la capital azteca. Señala que durante el movimiento, el caos total se apoderó del aeropuerto Benito Juárez. Ha
sido súper fuerte. Donde nosotros hemos estado recogiendo las maletas, no han habido señales para salir a lugares seguros bien señalizadas, entonces las personas entraron en pánico, todos empezaron a correr y al final terminaron sacándonos por las puertas por donde las maletas ingresaban. El mismo aeropuerto, la pista y el piso se ha abierto, el edificio se ha cuarteado. Así como Stephanie, otra compatriota identificada como Felipa Gamarra Moscoso también figuraba como inubicable. Ella se encontraba en Cancún al momento del intenso sismo y después de varias horas logró comunicarse con su familia en Cañete. Sí, no, está normal, está tranquila. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya habló con ellos? Sí. ¿Hace cuánto tiempo habló con ellos? Por mensaje, lo hemos comunicado como a las 10, 11 de la mañana. Deberían de estar y visitando la Virgen de Guadalupe. Y entonces, pero ellos ya habían terminado esa ruta y se habían ido a Cancún. Carlos Aznarán también es un peruano que vivió en carne propia el terremoto en México, país a donde había viajado para vacacionar. Está bien. ¿Ya se comunicaron con ustedes? Sí, ya se comunicó con nosotros y están bien. Ya venía esperando la vez. En el país azteca viven alrededor de 3.000 peruanos y aún hay varios de los que nada se sabe. Por supuesto, en cualquier instante vamos a seguir dando detalles con imágenes en vivo del rescate de esta pequeña de 12 años. Mientras tanto, a las 6:39 de la mañana queremos ir un poco a lo que ocurriría en nuestro país. ¿Cuáles son las zonas vulnerables si es que sentimos también un sismo, un terremoto de la magnitud de lo ocurrido en México? Villa El Salvador es uno de los distritos más vulnerables. Vamos a ver qué ocurriría. Casi 2 millones de personas se encuentran en situación de riesgo. En Lima, de ocurrir un sismo de gran magnitud. San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador y Ate serían los distritos más afectados. Los diferentes distritos de Lima tienen diferentes tipos de suelos, por tipo de vivienda, por densidad poblacional. San Juan del Lurigancho hay una población en riesgo alto y muy alto de 362.000 personas y 86.000 viviendas. ATV Noticias ha llegado a la parte más alta de la zona de Jorge Chávez, aquí en San Juan del Lurigancho, en donde los vecinos solo tienen este pequeño muro de concreto de 1,5 metros de alto para defenderse en caso ocurriera un sismo de gran magnitud. La pregunta es una sola: ¿qué pasaría con las 1.500 personas que viven en este cerro? Bueno, la mayoría de los que viven por acá morirían. No habría muchos sobrevivientes por acá. Tras la tragedia ocurrida en México, Miguel Cervantes, un albañil con 45 años de experiencia, decidió reforzar las bases de su vivienda. También los dirigentes son olvidados. Sí, con ellos sin nada ya se queda en nada. Por otro lado, en los cerros de Ate, los vecinos no tienen idea de qué hacer en caso de que se desate la furia de la naturaleza. ¿Tienen más o menos un punto donde tienen que concentrarse los vecinos? ¿Cómo están preparados para afrontar un sismo de gran magnitud? En realidad no estamos así para preparar nada. Más de 253.000 personas están en alto riesgo en Ate. Más de 66.000 viviendas también podrían quedar destruidas. Bueno, pero hay que conocer un poco más acerca de las ondas sísmicas en caso de un terremoto, porque hay diferencia en las consecuencias que generan diferentes movimientos. En cualquier momento, en el Perú, podría ocurrir una tragedia mayor la sucedida en México. El suelo de la capital y la costa del litoral son los puntos más vulnerables. Sobrevivir dependerá de dónde nos encontremos cuando se desate la furia de la naturaleza. Y si uno mira el mapa sísmico del Perú, se da cuenta que no hay una sola ciudad en nuestro país que no haya sido afectado por un sismo históricamente. Quizás se salve la ciudad de Iquitos, la ciudad de Puerto Maldonado, que están en zona de selva.
es sufrir uno en Lima, los daños podrían alcanzar los 45 millones de dólares. Pero también lo que hemos aprendido es de que el terremoto en realidad no mata a nadie. El terremoto solamente sacude el suelo. Todo lo que el hombre ha construido de manera inadecuada, sea por material o sea por la ubicación o por la calidad de los suelos, puede colapsar. Y eso es lo que ocasiona la pérdida de vidas humanas. Hasta el cierre de este informe, el Instituto Geofísico del Perú registró el último sismo a las 12:51 de la tarde. El epicentro fue la ciudad de Tacna y tuvo 4.6 grados de magnitud. Sí podemos decir es de que cuando el sismo ocurre debajo de nosotros, probablemente tenga mayor fuerza la onda vertical, o sea, un sacudimiento vertical, ¿no? Y luego viene el sacudimiento horizontal. Pero cuando el sismo viene un poco alejado de nosotros, va a tener mayor presencia en las ondas horizontales que la vertical. Finalmente, el INDECI llamó a la reflexión para que todos los peruanos participen del próximo simulacro de sismo, que se realizará el 13 de octubre a las 8 de la noche. 6:43 de la mañana y el ministro de Defensa, Jorge Nieto, ha señalado que el gobierno trabaja ya para instalar un sistema de alerta de sismos en nuestro país y que esto sería posible incluso antes de fin de año. Las alarmas que el Perú obtendrá en el futuro podrían advertirnos, en el mejor de los escenarios, 18 segundos antes que podamos sentir las ondas sísmicas. En el caso de Lima, Lima está en la costa y el lugar donde se producen estas fricciones de las placas que producen los sismos está más o menos a unos 200 kilómetros, de modo que el tiempo que tenemos nosotros entre que la señal podría ser dada y la llegada del sismo a la ciudad, pues estamos hablando de 18 o 20 segundos, lo cual es un tiempo bastante menor. Pero ¿cuándo nuestro país podrá tener esta alarma? ¿Se va a contratar un sistema similar al de México en el que los celulares te avisan, los televisores se prenden? ¿Más o menos han visto ese tema? Sí, estamos trabajando en eso de modo que la población tenga toda la información en el momento en que ocurra o antes. Ya se han hecho algunas derogaciones. Estamos trabajando con algunos países como Corea, Japón, España, Canadá, México. En algunos casos va a ser un proceso de adquisición, de donación. El Instituto Geofísico del Perú anunció que para fines del 2017 se instalará un primer prototipo de alarma que constará de una red de 250 puntos analizados por satélite. No quiero animarme a dar fechas porque no me gusta comprometerme a cosas que eventualmente no dependen solamente de nuestra voluntad, sino de las condiciones de construcción de este tipo de sistemas. Por un lado, a tener que tomar en cuenta la instalación de estos sistemas de alerta y alarma. Se está haciendo ya. El Instituto Geofísico del Perú está trabajando en ello. Finalmente, el ministro Nieto recomendó que cada miembro de la familia peruana tenga una labor específica durante el sismo a fin de actuar lo más rápido posible. 6:46 y si nuestro país fuera sacudido por un terremoto con epicentro en el mar, atención, porque destruiría por completo la punta y el agua cubriría varias calles del Callao. Cuando el movimiento de la tierra nos sorprenda, debemos recordar siempre nuestro litoral. Fuerte terremoto con epicentro en el mar moverá también las aguas que invadirán calles y viviendas. Vea lo que ocurrirá en la punta. Sismo de 8 grados de magnitud. En menos de 15 minutos, las olas llegarán al malecón y tomarán por completo la avenida Agustín Gamarra y la avenida Miguel Grau. Nos damos cuenta de que la inundación llegaría más o menos al Jirón 1, también afectaría la avenida Sáenz Peña, Jirón Apurímac, Arica, José Gálvez. En caso de que el sismo sea de mayor magnitud, nos damos cuenta de que iría hasta la avenida República de Panamá. República de Argentina también, ¿no? Una vía principal también del Callao. Las únicas opciones de resguardo vertical son los pisos altos del edificio de la SUNAT y la Escuela Naval, pero lo ideal
es que los chalacos lleguen hasta la altura del Hospital Carrión, donde estarían a salvo. Hacia el sur, la geografía propia del lugar protege a algunos distritos de la costa. ¿Qué ocurriría con un tsunami en la Costa Verde? Los estudios señalan que las olas no pasarían la altura de los acantilados. Sin embargo, aquellos que se encuentren transitando o en verano, los que estén en las playas, tienen entre 15 y 20 minutos solo para evacuar. Las simulaciones y los mapas de inundación de la Marina de Guerra del Perú permiten observar lo que ocurriría en Chorrillos, especialmente donde las viviendas se encuentran al nivel del mar. Las olas podrían arrasar con toda la urbanización Los Héroes de Villa y la Asociación de Vivienda Alameda Sur. Ante un sismo de 9 grados como el que se espera en Lima, en Lurín, las aguas pasarían el complejo deportivo Campomar y podrían llegar hasta las zonas agrícolas, al igual que en Punta Negra, donde inclusive inundarían parte de la Panamericana Sur. Se le indica a todos los pobladores costeños que si es que sienten un sismo que no les permite pararse, que saben que es un sismo muy fuerte y se dan cuenta que están en una zona cerca al mar, pues ya tomen el sismo como una alarma y evacúen. Incluso antes que las autoridades se lo digan. Así sucedió en Pisco y se salvaron muchas personas. Los mapas que muestran las zonas vulnerables ante un tsunami se encuentran en la página web de la Marina de Guerra del Perú y en su aplicativo para celulares, que inclusive puede emitir una alerta una vez que se produzca el temblor. 51, con eso es momento de hacer nuestra primera pausa, pero no se mueva porque al regresar vamos a darle los detalles de aquellos peruanos que ya están en nuestro país luego de haber vivido el terremoto de México y por supuesto estaremos conversando con algunos de ellos al volver de la pausa. Stephanie Morales nos tendrá información en vivo. ¿Están nuestros suelos realmente preparados para soportar un terremoto? Stephanie, buenos días. ¿Y qué zonas, Maricel, podrían colapsar porque son pura arena? Nosotros estamos en Villa El Salvador. Miles de familias viven aquí sin saber que son suelos completamente inestables. Estamos con un especialista y lo vamos a analizar más adelante en el programa. Regresamos contigo entonces, Stephanie, en vivo, pero también Jacqueline Martínez nos va a dar importantes recomendaciones. ¿Qué tendrían que hacer nuestros niños cuando se vean en medio de una situación similar en un colegio? Jackie. Así es, cómo actuar, qué hacer, cómo dirigirlos y sobre todo qué lugares son los seguros dentro del aula. Con todas estas recomendaciones nosotros vamos a regresar en breve y así poder guiar a nuestros hijos. Muy bien, entonces Jacqueline, regresamos contigo en vivo y con todo lo que ya hemos anunciado tras la pausa aquí en Central de Noticias ATV. Estamos de regreso en Central de Noticias ATV, 7 en punto de la mañana. Es momento de iniciar nueva hora informativa con nuestros titulares. Peruanos retornan a Lima tras sobrevivir a fuerte sismo. ATV conversó en exclusiva con compatriotas que vivieron en carne propia lo ocurrido en el país azteca. Zonas vulnerables, conozca los distritos que más daño sufrirían ante un sismo de gran magnitud. Solo en Lima colapsarían más de 2 millones de viviendas. Como para no creerlo, ladrones lloraron al ser detenidos por robar celulares, pidieron hasta perdón a la policía para evitar ser encarcelados. Continúa la crisis en Fuerza Popular. Héctor Becerril califica de simplón análisis de Kenji, quien acusó a dirigentes de su partido de tener secuestrada a su hermana Keiko. Esta es nuestra alerta informativa, 7 de la mañana con 1 minuto. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país con movimientos sísmicos que no cesan, no paran? En estas últimas horas se han registrado 3 a lo largo de nuestro país y por supuesto incluso vamos a dar los detalles de lo que se ha sentido nuevamente en Matucana, pero ahí ustedes están viendo el registro del Instituto Geofísico del Perú con los movimientos telúricos que se han generado desde la medianoche, porque a las 00 horas con 23 minutos
En Ayacucho se sintió un movimiento de 3.7, en Huanca exactamente, en Zancos. A las 00:45 minutos después nada más, en Matucana, otra vez se ha sentido un sismo de 3.3. Y a las 3:18 a.m. en San Juan de Marcona, en Ica, un sismo de 3.8 que por supuesto alarma a la ciudadanía. En Ica se tiene muy vivo el recuerdo de lo ocurrido con el terremoto de 7.9 y todavía esos recuerdos se hacen más fuertes al ver lo que también está sucediendo en México en medio de esta tragedia. Es por eso que estamos muy alertas al reporte del Instituto Geofísico Peruano ante los constantes movimientos telúricos que se generan en diversas zonas en nuestro país, pero sobre todo en la costa, que es la parte que sería más afectada ante un movimiento sísmico de gran magnitud. Y por supuesto nosotros vamos a seguir registrando, revisando lo que se señala en el Instituto Geofísico Peruano para dárselo como información de primera mano en cualquier instante. 7:03, y también necesitamos hablar de cómo se ha vivido por parte de nuestros compatriotas este terremoto en México. Ya en estas últimas horas han llegado hacia la capital, han estado en el aeropuerto siendo recibidos, por supuesto, por sus familiares y nos han contado un poco lo que vivieron. Regresaron al Perú tras sentir en carne propia el terremoto de 7.1 grados acontecido en México. Estos compatriotas abordaban el avión en el aeropuerto de la capital azteca luego de participar en un concurso de danza donde nos representaron. Estábamos justo ya pasando las cosas y empezó el movimiento sísmico. Empezó meciéndose leve y luego empezó mucho más fuerte, el descontrol en el aeropuerto y todo ello. Sí, bastante aterrador porque hubo un poco de histeria, bueno, no un poco, bastante histeria colectiva, ¿no? Las vitrinas que se rompían y toda la gente corría por aquí y por allá. Manifiestan que a pesar del caos y terror vivido en tierras charras, mantuvieron la calma, aunque no estuvieron orientados sobre las zonas de seguridad en el terminal. Gracias a Dios no hubo mayores daños. Y como era la primera vez que estábamos en el aeropuerto de México, en realidad no conocíamos, no sabíamos cuál era la zona de emergencia. Fueron más de 11 los peruanos que fueron recibidos en el Jorge Chávez. Sus familiares protagonizaron emotivas escenas a su arribo al Perú. Nancy Napana contó que ayudó a las víctimas del sismo valiéndose de su experiencia como enfermera. Mi esposo se quedaba, como cada vez que yo bajaba una soga, ¿no? Bueno, porque el agua daba hasta acá, ¿no? Entonces, no sé nadar, pero me arriesgaba. El consulado peruano en México informó que 11 compatriotas se encuentran desaparecidos y buscan contactarlos. Mucho más tranquila, definitivamente. Estar en Perú es tranquila total. Por lo pronto, estos peruanos se encuentran a salvo. Porque todavía hay 11 peruanos reportados como desaparecidos en México y el consulado peruano ya ha dado a conocer esta lista, los nombres de ellos, pero también lo que va ocurriendo en cuanto a otras cifras que vamos a compartir con ustedes, porque son 14.000 peruanos los que viven en México, 300 en la zona específica de este epicentro. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las principales ciudades que albergan a colonias peruanas y hasta el momento no hay una cifra oficial de peruanos afectados o peruanos víctimas de este suceso, de este terremoto en México, pero sí los desaparecidos que nosotros les estábamos comentando, la cifra 11 exactamente compatriotas que hasta el momento no tienen ninguna comunicación con sus familiares. Justamente vamos a ver quiénes son estas personas. Carmen Antonia Flores Cedeño, Katy, ahí la estamos viendo, Carmen Flores Cedeño. Esta mujer que hasta el momento no ha podido ser contactada, Katy Milusca Huertas, también Joana Huertas Flores, Karen Tenorio Nieto, ahí están sus fotografías. 11 de nuestros compatriotas, entre los que está Nadia Martínez Rojas, Esteban Roldán Benítez, una persona ya mayor incluso, Ricardo Yesquén
Pavia. Son 11. Herminia Miriam Montoya, otra mujer que no ha tenido ninguna clase de comunicación con sus familiares. Están completamente desesperados porque tampoco tienen noticias de algunos otros compatriotas que de repente se hayan comunicado con ellos. Están a la espera de que el consulado les pueda dar alguna mayor información al respecto. Y si usted justamente tiene algún familiar al que no ha podido ubicar, tiene un número del consulado en Distrito Federal, puede escribirles también y están apareciendo ya en nuestras pantallas. El teléfono 0055-440-12381 para que usted pueda comunicarse con el consulado y pedir información sobre su familiar. De lo contrario, puede escribir también a contacto@consuladodelperú.com.mx. Son las posibilidades que usted tiene abierta, por supuesto, para que pueda contactarse con el consulado y saber de su ser querido. 7:33 de la mañana. De inmediato a esta hora tenemos una alerta informativa también. Alerta que nos lleva, por supuesto, a revisar lo que ha ocurrido con otros peruanos que también se encontraban en México de paso y que han logrado salir con vida, contándonos sus testimonios. Ustedes están viendo en imágenes lo ocurrido anoche en el aeropuerto Jorge Chávez con varios de nuestros compatriotas que han llegado con bien hacia nuestro país, algunos de vacaciones, otros porque se fueron a un concurso de baile. Lo cierto es que ya están aquí con sus familias para la tranquilidad de ellos. Pero hay una persona que no solamente ha vivido en carne propia este terremoto, sino que además ha formado parte de las muestras de solidaridad internacional en México. Enfermera que prestó su ayuda, su apoyo en el momento más terrible que pasaron los mexicanos. Paul Jiménez se encuentra con ella y por supuesto nos va a dar los detalles de su experiencia esta mañana. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Maricel. Sí, efectivamente, tal como lo has contado, Nancy Napanga es una profesional de enfermera, 28 años al servicio, pues trabaja en el Rebagliati y justamente ella estaba con su esposo vacacionando cuando este terremoto, pues de 7.1 grados, pues la sorprende en la playa. Usted estaba de vacaciones, sin embargo, como contaba Maricel también, su corazón la hizo ayudar a su prójimo en el momento que más lo necesitaba. Bienvenida a Central de Noticias y gracias por contarnos esa historia, porque nos cuenta además que todos los que a los que ayudó después dijeron Perú, con solo verla a la señora Qué Nancy. lindo, Bienvenida. qué lindo. ¿Qué tal? Buenos días para todo mi pueblo peruano. Orgullosa de haber servido a todos los mexicanos que he podido. Siento la emoción en sus ojos ahora en este momento. Sí, porque recordar las calles llenas de lamento y tantas necesidades por grandes heridos. En ese momento usted estaba caminando por la playa y usted sintió el terremoto. En ese momento usted mantuvo la calma. ¿Cómo vio el panorama del ambiente? Inicialmente sí, claro, como cualquier persona un poco un temor, pero la calma, ¿no? Lo que nos enseñan. ¿Cuántas personas ayudó? Cuenta que más de 20. Usted simplemente se dedicó a ayudar, pero no contó cuántas personas pudo asistir en ese momento. Sí, yo más o menos pasan de los 20. 20 personas. Más. Ajá. ¿Usted estaba con su esposo, su madre, además y otros familiares? Cuenta. Sí, estaba pasando vacaciones con mi madre, mi esposo, Alberto Munaico Conde, mi Albert, y mi cuñado, Marquitos. Y en ese momento usted dice, mantuvo la calma, empezó a ayudar a la gente, y usted dijo, este es el momento en que yo, sirviendo de mi profesión de enfermera, voy a ayudar a mi prójimo. Sí, no lo dudé. ¿Lo volvería a hacer usted? Sí, por supuesto. Si 1000 veces necesitan de mí, de mis manos, de mi conocimiento, ¿por qué no? Maricel te está escuchando, Sí, le está escuchando, así que tiene preguntas para Nancy, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Específicamente, ¿cuál es la ayuda que se le prestó a estas personas? ¿En qué consistió? Mira, Maricel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La ayuda fue... ¿Qué tal? La ayuda fue inmediata, más que nada a los ancianos y niños que más lo necesitaban, porque entre los escombros había que rescatar
a las personas que estaban allí, ¿no? Y como enfermera, mi corazón late, como cualquier enfermera de salud, no lo digo por mí nomás, sino por salud. Y ¿Usted bueno, veía pues, entonces a las personas salir de los escombros? Sí, algunos, ¿no? ¿Y de qué se encargaba usted? ¿De revisarle los golpes? ¿De ver cómo estaba su presión? No, realmente en esos momentos la presión, no, en esos momentos usted tiene que improvisar, ¿no? Más que nada son heridos, cortes, punzantes, y que había que darle primeros auxilios. Bueno, sí. yo de verdad la felicito, le agradezco realmente el hecho de que un peruano haya podido estar en este lugar, de que usted haya tomado la decisión de realmente estar con quienes lo necesitaban. Entonces, yo de verdad, Nancy, la felicito y desde aquí reconozco lo que ha hecho y me siento muy orgullosa de que uno de nuestros compatriotas, usted en este caso, nos haya representado tan bien y con tanta solidaridad, que es lo que todos queremos reflejar. Muchísimas gracias por haber compartido también su experiencia esta mañana. Buenos días. Gracias, Paul. Buenos días. ¿Qué podría ocurrir aquí en nuestro país en un sismo, en un terremoto de gran magnitud como el vivido en México? Y podría darse esto realmente en los próximos años. Según el Instituto Geofísico del Perú, se viene acumulando gran energía para incluso generar un terremoto de hasta 8.8. Especialistas han explicado que en la costa de Lima no se ha liberado gran energía sísmica desde lo ocurrido en 1746. Además, han indicado que en esta zona no hay mucho movimiento entre las placas de Nazca y Sudamérica, por lo que en cualquier instante estaríamos expuestos a un terremoto de más de 8 grados de magnitud, lo que dejaría, por supuesto, todas las zonas de Lima más vulnerables completamente destruida y con miles de muertos. Esta es nuestra alerta informativa, 7 de la mañana con 40 minutos. Ustedes ya están viendo en sus pantallas a Stephanie Morales. Se ha trasladado hacia una de las zonas más peligrosas de nuestra capital, si es que hablamos de enfrentar un movimiento sísmico de gran magnitud. ¿Dónde se encuentra exactamente y por qué se convierte en una zona de riesgo? Nos lo cuenta de inmediato. Stephanie, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Maricel. Estamos en una duna, una de las tantas dunas que tiene Lima, que es un desierto y es una duna completamente poblada. Nosotros estamos en la zona del Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, donde aquí el riesgo va más allá de cómo están las construcciones, va más allá de las rutas de evacuación. El riesgo es el suelo que estamos pisando. Y nosotros estamos esta mañana precisamente con un especialista que es quien nos ha hecho reflexionar al respecto. El ingeniero Fernando Noriega nos acompaña. Ingeniero, le voy a pedir que avancemos un poco porque desde aquí estamos viendo no solo el mar, sino estamos viendo la pendiente sobre la cual estamos. Esto claramente es arena, el piso. Sí, exactamente, ¿no? Esta es una zona que es considerada, catalogada como duna. Es una zona inestable, una zona donde hay material suelto y que, digamos, con el paso del tiempo y la presión de la ocupación, han adecuado el tema de ocupar infraestructura metiendo rellenos, haciendo depósitos que no, digamos, brindan, digamos, ninguna garantía, ¿no? O sea, no se ha tenido en cuenta, digamos, una condición de suelo para construir o edificar en esta zona, ¿no? ¿Qué pasaría en esta zona con un terremoto de gran magnitud como el que se espera? Bueno, hay estudios de microzonificación sísmica que se han hecho para esta zona y han determinado que esta es una zona de muy alto riesgo y se ha determinado de que gran parte de las edificaciones acá colapsarían, ¿no? Debido justamente a esta condición de suelo suelto, material suelto, y que la vibración sísmica sería, pues, se amplificaría tremendamente con el material suelto, ¿no? Y además por la construcción si vamos avanzando, ingeniero.
Así es, Maricel, un 88% de las construcciones aquí o colapsarían con daños severos o estarían completamente derrumbadas en esta zona, según este estudio que menciona el ingeniero. Y, por ejemplo, allí tenemos un edificio de 4 pisos, ingeniero, que a luz clara probablemente sería el encargado de generar mayor caos en solo esta cuadra. Sí, exactamente. El tema, por ejemplo, es qué hace la municipalidad, ¿no? O sea, tiene licencia, tiene permiso, se ha habilitado, quiénes son los ingenieros o los arquitectos que participan de esta construcción y qué acciones se está tomando respecto, digamos, a esta edificación, ¿no? La información de microsonificación sísmica que hizo el SISMIT, ¿no? En coordinación con el Ministerio de Vivienda, en su momento, el año 2011, la dispone, digamos, estos estudios dispone la municipalidad, ¿no? Y teniendo estos estudios, la municipalidad, ¿qué acciones ha tomado, ¿no? ¿Qué ha realizado? Sobre todo al tener, digamos, la información de que esta es una zona de muy alto riesgo, vemos que las construcciones se siguen incrementando, ¿no? Que no se ha hecho nada. Sí, Maricel. Y esta es una situación que, por supuesto, se replica en otros distritos. Hemos preparado un mapa para que usted en casa pueda ver cuáles son las zonas que resultarían siendo las más afectadas. Puente Piedra, por supuesto, Caraballo también está entre las zonas que son muy vulnerables. Comas tiene suelos que realmente son muy débiles y que podrían generar una desgracia. El Callao en alerta siempre, además, porque está muy cerca al mar, toda la punta podría desaparecer. Además del Rímac, La Victoria, el Agustino también tienen construcciones además muy precarias que las hacen mucho más vulnerables. Lurigancho, San Juan de Lurigancho está en nuestro mapa para que usted conozca estas zonas importantes que se verían completamente afectadas. Chorrillos, no solo afectada por el sismo, sino también por la posibilidad de un tsunami. Villa María del Triunfo es otro de los distritos en el que se encuentra Stephanie Morales. Villa El Salvador, en el que se encuentra Stephanie Morales, por supuesto, además de Villa María del Triunfo. Y nosotros hemos querido hacer este recorrido en el mapa para que tenga en cuenta que si su casa está construida en estas zonas, corre el riesgo de derrumbe, no solamente por el suelo, como nos explica Stephanie, sino por la precaria construcción. El ingeniero se preguntaba qué están haciendo las autoridades municipales para evaluar que todas las construcciones sean sólidas y sean hay un tema importante adecuadas. Respecto a la construcción que tú mencionas y que el ingeniero también nos explicaba. Hay varios tipos de construcción en este tipo de zonas. Una de ellas es la madera, las esteras, ingeniero, que están acompañadas de edificios, de casas de concreto, y el concreto es precisamente el que podría generar mayor pérdida humana. Sí, claro, o sea, no considerar, digamos, la carga o presión que ejerce, digamos, llenar, digamos, de ladrillo, pisos, niveles de ladrillo, teniendo en cuenta que esta es una zona inestable, va a hacer de que viviendas que de repente tienen un piso, que de repente son de madera o de otro tipo de material, sean afectadas, ¿no? O sea, al final el riesgo, digamos, va a estar presente siempre, ¿no? Hay otro tema importante aquí, y es que en esta zona, por ejemplo, hay un colegio a solo 2 cuadras. La pregunta es, si estamos en una zona completamente de riesgo, ¿no se midió el hecho de que el suelo es peligroso para colocar allí cientos de niños que vienen a estudiar? Ese es un tema que tanto, digamos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación debe tener en cuenta, digamos, la condición del suelo para dotar de la infraestructura, ¿no? Por ello es importante que esta información que tiene la municipalidad haya sido, digamos, articulada con el sector correspondiente para que tome en cuenta esos estudios para implementar y construir la edificación. Un colegio debe ser, digamos, una construcción que debe garantizar la vida de las personas, la vida de los niños, y no debería colapsar. Debería ser un refugio y no una zona de riesgo. Estamos viendo además el suelo sumamente humedecido. Las lloviznas en estos últimos días no nos juegan a favor, pero este suelo humedecido realmente tiene algo que ver con resistir o no la base, por ejemplo, de estas estructuras. Porque es pura arena.
Stephanie. Claro. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, Buenos días. Respecto, digamos, al tema de la condición de humedad, también es un factor que hace que el suelo también tenga, digamos, gane inestabilidad, ¿no? El suelo, conforme, digamos, haya más humedad, se va saturando hasta que no ocupa más, digamos, el agua, digamos, ya no, digamos, es absorbida por el suelo, ¿no? Claro, porque no Eso estamos tiene que ver hablando de básicamente con construcciones... el nivel, digamos, de absorción. De construcciones que están muy cerca a pavimento, ¿no? Sino que están rodeadas de esta arena húmeda que realmente, claro, como usted dice, puede ser un factor adicional a esto, pero además la inclinación también nos juega en contra, esa inclinación, por ejemplo, de la pista que nosotros estamos viendo y de las casas que están construidas hacia arriba. Sí, claro, la pendiente, ¿no? O sea, el reglamento de construcciones, para, digamos, dar licencias de habilitación urbana, el tema de la pendiente es un factor importante. No se deben permitir construcciones en pendientes mayores a 30 grados, ¿no? Porque obviamente no guarda condiciones para poder, digamos, edificar, ¿no? De una forma adecuada. Ahora, Maricel, yo justo le preguntaba al ingeniero respecto al asfalto. Ajá. Y cómo podría ser la reacción del asfalto frente a un terremoto y si, por ejemplo, es el lugar al cual correrían las personas que están en esta zona, porque yo me imagino que todos buscamos un lugar abierto, alejado un poco de grandes estructuras. Y usted me comentaba, ingeniero, que el propio asfalto puede ceder porque está sobre arena. Exactamente, lo que se ha hecho es rellenar nada más para darle estabilidad, pero en el fondo hay material suelto, o sea, el asfalto también colapsaría, ¿no? Como también lo que está abajo, que pueden ser tuberías o saneamiento, ¿no? Porque no es una zona adecuada, es una zona que tiene, digamos, una condición altamente inestable. Claro, claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, porque son muchas las zonas en estas mismas situaciones a las que debemos de prestar atención de manera inmediata para prevenir una verdadera tragedia si es que nos enfrentamos a un terremoto. Muchas gracias, ingeniero Noriega. Muchas gracias también a Stephanie por la información. 7:50, tenemos alerta informativa. Alerta que nos lleva a seguir revisando si estamos realmente preparados para enfrentar un terremoto, y a los padres les preocupa si realmente los pequeños saben qué hacer. Vamos a ver. Bueno, estamos viendo en imágenes a un grupo de niños, un grupo de escolares que está como cualquier día en su salón de clases y que podría enfrentar una situación como en México. Nosotros hemos escuchado el testimonio de varios pequeños y ahí está el instante en el que suena la alarma. Así es, se ha iniciado este simulacro de sismo en el Colegio San Roque de Surco. La alarma que estamos escuchando simula el movimiento sísmico. La indicación es que a medida que avance el movimiento, los pequeños vayan desplazándose a fin de que no hayan desprendimientos o evitar los desprendimientos en este centro educativo. Son cerca de 400 alumnos de nivel primario y secundario en 3 niveles quienes llegan tanto a la parte baja, al patio, como podemos apreciar, así como hacia un parque posterior. Entendemos que esta práctica se realiza en aproximadamente 40 segundos. Ellos ya han prácticamente abandonado todos sus salones. Precisamente hay reglas internacionales, miren ustedes, estamos ya descendiendo por las escaleras, hay pequeños que están inclusive saliendo, ya vemos a los alumnos de educación secundaria, y este es el patio en donde ellos tienen que formar. Ya para esto también se ha previsto que personal de mantenimiento tenga las puertas principales del centro educativo completamente abiertas a fin de que los movimientos sísmicos no puedan pues descuadrar
el borde, el marco de las puertas. Precisamente aquí también me acompaña uno de los gerentes de Defensa Civil de Surco para que nos explique cuál es el plan en realidad de evacuación en los centros educativos. ¿Cuánto es el tiempo que ellos deben abandonar sus salones y desplazarse a un área completamente abierta como lo que es el patio donde nos encontramos? Buenos días. Dependiendo de la estructura y la infraestructura que tiene el colegio, deberían estar reunidos ya en la zona de seguridad en aproximadamente 2 minutos, 2 minutos y medio. En esta ocasión lo hemos hecho creo que en 1 minuto 10. Ha bajado 2 minutos. Eso es una evaluación favorable para el colegio. ¿Cuál es la organización que se ha previsto? Sí, te escucho, Maricel. Y Jackie, una vez que están en este patio principal, luego tienen que evacuar hacia el exterior, es decir, ¿es un primer paso o lo recomendable es que siempre se queden aquí? Sí, los alumnos se quedan en los colegios porque por protocolo los padres tienen que venir a recogerlos. Los niños no pueden salir en tanto no tengan al tutor que venga a recogerlos a los colegios. Ese es el protocolo general. Ahora, también muchas veces se ha dicho que los pequeños se tienen que quedar en el aula, pero esto no es probable por las réplicas que se puedan dar. Sí, efectivamente. El protocolo indica que al momento que ocurre el sismo se ubican en la zona de seguridad, inmediatamente tienen que evacuar por las réplicas que puedan haber en el centro. Después de cuánto tiempo del movimiento intenso hay una réplica. Para que quede bastante claro, lo que nos señala es que por protocolo los niños tienen que quedarse al interior del colegio porque deben de esperar que los padres vayan a recogerlos, deben de esperar que cada uno esté con un familiar. ¿Cuál es ese listado que se tiene? Porque de repente, también ante un caso de emergencia, el padre no puede ir a recogerlo o la madre tampoco. Me parece que hay una lista de contactos específicos que pueden acudir en caso de emergencia, de repente alguien incluso que esté mucho más cerca. Los colegios tienen un protocolo de coordinación familiar, de tal manera que cuando ocurre este tipo de situaciones, los padres de familia vienen y los profesores y los tutores solamente permiten la salida de los niños cuando tienen acá al padre de familia. Las personas acreditadas. Así es. Lo que sucede, Maricel, es que en la mayoría de centros educativos cada niño tiene una suerte de carnet en donde están los datos del niño y quién es la persona encargada para recogerlos. Ahí puede ser papá, mamá, las abuelitas o quizás hasta la nana, dependiendo de la circunstancia. Entonces, es por eso que esta persona con este carnet debe de llegar hasta los centros educativos para poder recoger al niño. Y en caso de que se dieran réplicas, porque lo que muchos padres temen es que en medio de esta situación los niños se queden dentro del colegio y ocurran réplicas que los pongan en riesgo, ¿no? Y es por eso que muchos se preguntaban por qué no pueden salir de repente hacia la calle. Claro, por ejemplo, acá en el patio te vamos a mostrar definitivamente, este es el área más amplia, pero si nos dirigimos, también inclusive hay un helicóptero, pero si nos dirigimos hacia las zonas internas de los salones vamos a poder apreciar que ellos se deben de ubicar en qué parte exactamente. En la zona de seguridad. ¿Cuáles son? Son las columnas, los vanos de las puertas, los conductos de las escaleras y recorrer por las salidas de seguridad que están previamente señalizadas. Las escaleras evidentemente tienen que estar completamente libres. Todas las escaleras y pasadizos deben estar completamente libres y eso es parte justamente de la evaluación de defensa civil que pasa en los colegios. Pero no salir Maricel, por nada, así uno viva a 2 cuadras. Claro, mira, brevemente vamos a ingresar a un salón. Este es el primer grado A. ¿Cómo es que al momento del sismo los pequeños directamente echan acá lo que tienen? En este caso podemos ver algunos de los colchones, pero lo que ellos tienen que hacer es ubicarse y evitar, por ejemplo, ubicarse debajo del retroproyector. Y también alejarse de las ventanas, alejarse de las ventanas las cuales la maestra ya ha bajado las persianas para que ante cualquier tipo de rompimiento de los vidrios estos no salten. Además, tienen también, entendemos, hay un encargado, según nos explicaban los profesores, hay un niño encargado, el que se siente más cercano hacia la puerta, quien es el encargado de abrir y permanecer en este punto para que todos los pequeños puedan salir y con ello pues realizar el desplazamiento que hemos visto hace unos segundos, hace unos minutos. Jacqueline.
Ha quedado entonces clara la recomendación. Los padres de familia no se desesperen, no se angustien. Los niños no pueden ser llevados por cualquier persona. Para eso existen protocolos. Deben de ir y ser retirados del colegio por las personas ya señaladas y registradas anteriormente ante el mismo centro educativo. Por otro lado, a los pequeños siempre recomendarles mantener la calma en medio de estas situaciones y seguir las instrucciones de los profesores. Muchísimas gracias, Jackie, por la información. Buenos días. 7:58, pero ¿qué pasa si usted está en un edificio? Lo hemos comentado en estos últimos días, hay zonas específicas de seguridad, pero también existen las conocidas mangas de evacuación. ¿De qué se trata y qué tan buena alternativa es? Vamos a saber. Salvan miles de vidas. En un sismo con ascensores inoperantes y escaleras colapsadas, las mangas de evacuación son la mejor opción para salir de un edificio. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos los zapatos, porque como estamos viendo aquí la indicación es entrar en la faja sin zapatos. La idea es que mis piernas vayan delante. Sin ninguna experiencia y con ganas de comprobar su seguridad, nos atrevimos a bajar 4 pisos por la manga. Una mano tiene que ir en mi pecho, yo en este caso voy a usar la de mi micrófono y la otra la tengo que llevar levantada. Voy regulando el peso con mis piernas. Son las piernas y los brazos los que regulan la velocidad con la que uno desciende. Lo importante es bajar con calma y no descuidar el descenso, que es la forma en la que uno sale de la manga. Y así llegamos al primer piso. Instalarla en un edificio no requiere de mucho tiempo. La manga se puede ubicar en un espacio pequeño y la capacitación para usarla corre por cuenta de la empresa en la que es adquirida. No requiere necesariamente una en cada piso, podemos hacerlo estratégicamente en determinados pisos. Cualquier persona, desde un bebé muy pequeño hasta una persona muy anciana, muy delgada o muy corpulenta, pueden descender con mucha seguridad y con mucha rapidez. Usarla requiere de simples pasos. En menos de 3 minutos se instala en la ventana y uno desciende en la mitad del tiempo que si lo hace en un ascensor. Las mangas están diseñadas para evacuación desde sistemas de gran altura. Podemos estar en un piso 120 o en un segundo piso. Cuando hablamos de que Lima no está preparada para un sismo, es porque, por ejemplo, hay muy pocas de estas fajas instaladas. Aunque el costo no es minúsculo, una vida no tiene precio. Cada proyecto se maneja de manera individual con un asesoramiento individual, ¿no? Un piso 4 o 5 estaríamos hablando entre 40 y 50 mil dólares, ¿no? Estos sistemas también pueden instalarse en hospitales, pues incluso personas discapacitadas pueden usarla para salvar sus vidas. 8 en punto de la mañana, es momento de despedirnos, pero por supuesto todo esto seguirá siendo tocado en nuestra programación de TV Más Noticias, a la que me uno de inmediato, y también en Cuéntamelo Todo aquí en ATV. Nos vemos esta mañana. Chao, chao.